conozcan a quien tú has enviado. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces a Dios todo? Imposible, ¿sí o no? Una partecita de Dios, estamos empezando a conocerlo, ¿se han dado cuenta? Pero la vida eterna la vamos a tomar para poder conocer a Dios, o sea, eternamente y para siempre, hermanos. Dios es insondable, es enorme, es infinito. Entonces, la vida eterna, ¿cuántas vidas eternas nos bastaría, nos faltaría para que nosotros podamos conocer a Dios? Entonces, esta parte de la escuela de Jesús, que nosotros le llamamos discipulado, es solo una parte para que ustedes puedan conocer a Dios o vayamos conociendo a Dios poco a poco. Porque en la medida en que conocemos a Dios, va a cambiar nuestra forma de pensar. La Biblia dice que nosotros tenemos que transformarnos. La palabra transformación son dos cosas, ¿ya? Es teshuvah en hebreo, que significa arrepentimiento, y es metanoia en griego, que significa cambiar la forma de pensar. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que transformarnos, está hablando de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Yo tenía mi forma de pensar un poco loca. Yo pensaba, por ejemplo, acerca de Dios tenía conceptos. Yo pensaba que Dios castigaba. No sé cuántos de ustedes han tenido ese concepto. Incluso ahora en la iglesia yo conozco gente que dice, pastor, pero Dios al que ama castiga, a su hijo lo castiga como yo castigo a mi hijo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios al que ama lo castiga. No dice eso, sino dice que al que ama, ¿qué dice? A ver, lo corrige, como a un hijo lo corrige, pero no lo castiga. Entonces yo pensé que Dios todavía castigaba. Mi mamá me decía, tómate la sopa, me decía así. Si no te tomas toda la sopa, Diosito te va a castigar. ¿A alguien de ustedes les ha dicho su mamá algo así? O si no haces esto, Dios te va a castigar. No hagas esto, no estés pecando, porque Dios te va a castigar. Entonces yo vivía pensando que pues Dios nos iba a castigar, ¿no? Y a mí me gustaba hacer deporte. Yo me acuerdo que yo no conocía a Jesús y hacíamos tramos de acá hasta Chapi Grande, corriendo con un entrenador. Nos ponía plomos en las piernas para que luego seamos más ágiles. Y el entrenador agarraba y decía, ya, ahora esta parte carguen sus piedras. Y no sé si ustedes han ido alguna vez al santuario de Chapi cuando han sido, estaban en la religión o algo así, ¿no? Entonces nosotros cargamos nuestras piedras y el entrenador decía, de acuerdo a tu pecado, carga el tamaño de tu piedra. Y los chibolos del equipo, piedra pome llevaban, pues hermanos, chiquitas. Pero nosotros, unos rocones, hermano, con nuestra roca ahí cargando, corriendo ahí, ¿no? Y si nos caíamos, el entrenador que venía corriendo detrás gritaba, paga pecador, decía, paga pecador, decía. Entonces es interesante, ¿no? Porque la gente piensa que Dios te va a castigar, te va por tu pecado, ¿no? Pero la Biblia dice en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que nosotros merecíamos, ya cayó sobre Jesús. Isaías 53 dice textualmente, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. O sea, para que tú y yo podamos vivir en paz en este tiempo, Jesús ya fue castigado. O sea, todo el pecado tuyo y mío fue puesto sobre él. Y Dios decidió castigar el pecado en el cuerpo de Jesús. Antes de Cristo Jesús, presten atención a lo que les voy a decir, Dios castigaba el pecado. Es más, Dios nunca ha castigado al ser humano porque sí. Porque un día alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué Dios mandó matar niños? ¿Se acuerdan? En la escena de Saúl, Dios le dijo a Saúl, entra, mata todo. Mata hombres, mata mujeres, mata vacas, mata niños, mata todo, le dijo así. Entonces los detractores me decían, oye, pastor, no entiendo cómo un Dios de amor puede mandar a matar niños. Entonces yo tampoco entendía, pues hermanos. Entonces yo fui y le dije, Dios, me tienes que explicar esto, por favor. Yo quisiera que esto no esté escrito en tu Biblia, pero está escrito en tu Biblia. Y luego el Señor me reveló, porque realmente mi angustia era tal que yo le decía, Señor, quiero saber por qué esto está escrito en la Biblia. Hermanos, Dios nunca ha castigado al ser humano como tal. Si ustedes se dan cuenta, Dios siempre estaba castigando
el pecado. O sea, cuando el pecado se multiplicaba, Dios, ¡pim!, lo castigaba. Se multiplicaba en Sodoma y Gomorra, Dios castigó el pecado. ¿Se dan cuenta? Pero lamentablemente el pecado está dentro del ser humano. Y al castigar el pecado, también se destruía el cuerpo de la persona. Entonces no es que Dios mandó a matar a los niños, sino que Dios está mandando a castigar al pecado. Pero ese pueblo era tan corrupto, hermanos, ese pueblo era tan malo, que aún los niños ya estaban en tamaña perversidad. Terrible. Entonces Dios mandó castigar el pecado, no mandó matar a la gente como tal. Porque Dios ama la creación, ¿sí o no? Piensa, a ver, tú amas a tu perrito, tú lo matarías y tú no lo has creado, ¿sí o no? O sea, Dios nos ama como su creación, nos ama, pero Él aborrece el pecado y lo castiga. Entonces, cada vez que el pecado se multiplicaba, como en Noé, por ejemplo, Dios castigaba el pecado. Y lamentablemente el pecado estaba dentro del ser humano. El pecado no está en los animales. ¿Han visto alguna marcha gay de conejos? Con su bandera. Sí, entre conejos queremos. Déjenos vivir. ¿Han visto ustedes eso? ¿Han visto algún pájaro adicto? ¿Han visto un pájaro así? Yo lo sé, somos. Me voy a aprender, palomos. No hay, hermanos. Porque el pecado está en el ser humano. Y lo que le pasa a la creación solo es una consecuencia del pecado que está en el hombre. Por eso la Biblia dice que si el hombre es libertado, la creación va a ser libertada. Ejemplo, si nosotros lográramos evangelizar todo este país, el Perú cambia. Cuidaríamos más la naturaleza, cuidaríamos las calles, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, lo que pasa en la creación solo es una consecuencia de lo que pasa dentro del ser humano. Jesús dijo que las guerras, los divorcios, los asesinatos salen de dentro del ser humano. O sea, no es una circunstancia, no, es algo que sale de dentro del ser humano. ¿Amén o no amén? Amén. Dios es súper bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios dijo, no voy a estar castigando al ser humano a cada rato, otro Sodoma y Gomorra, otro terremoto, otras cosas. Entonces Dios hizo una solución final para el pecado. Y lo que Dios hizo es sacar todo el pecado de los hombres, pasados, presentes y futuros, escúchenme, y cargárselo en el cuerpo del único hombre que no tenía pecado. Por eso Jesús no debía tener un padre humano, porque al tener un padre humano, el pecado hubiese pasado a él también, ¿sí o no? Pero como él no tuvo un padre humano, él nació sin pecado. Y al nacer sin pecado, nada de lo pecaminoso de la creación le afectaba. Ejemplo, a él no le afectaban las enfermedades. ¿O ustedes han leído algún versículo donde Jesús, chicos, vayan porque me ha dado una amigdalitis? Estaba mal Jesús. ¿Qué pasa con el maestro? Le ha dado COVID. Nunca, hermanos, no le afectaba las enfermedades porque su carne, escúchenme, no tenía pecado. Entonces nada externo lo podía afectar. Incluso la muerte no lo podía afectar. O sea, Jesús no podía morir. O sea, si el pecado del mundo no hubiese sido cargado sobre él, Jesús estaría hasta ahorita vivo, así como lo han conocido hace 2000 años. No moría, eterno. Sin embargo, el Padre, ¿qué hizo? Dice Isaías 53, quitó el pecado de todos nosotros y se lo cargó a él. No el pecado de uno, el pecado de todos nosotros. Y se lo cargó a él. Y todos sabemos que el pecado separa al hombre de Dios, ¿sí o no? Cuando nosotros pecamos, tenemos una barrera, estamos separados de Dios, estamos muertos. Por eso en la cruz, quizás ustedes ahora puedan entender, cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es,
Dios lo abandonó, dígame, ¿qué creen? Brisita, no lo abandonó, 100% segura. Le pones todas las fichas a esa jugada. Perdiste, Brisa. Dios lo abandonó. ¿Por qué? Porque ahora Jesús estaba lleno de pecado y nuestro Dios es santo. Dios no puede estar donde esté el pecado. Entonces Dios simplemente le dio la espalda a su Hijo. Y no es que Él haya pecado, sino que llevó nuestras transgresiones. Eso está en Isaías 53. Él llevó nuestros pecados. Y yo creo que lo peor que le pasó a Jesús no fue cargar la cruz, es haber sido separado de su Padre. Por eso Él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque al estar Él lleno del pecado, la inmundicia, para que te hagas una idea, los violadores, secuestradores, asesinos, fornicarios, mentirosos, todo ese pecado, toda esa basura cayó sobre el cuerpo santo de este hombre que nunca había conocido el pecado y empezó a cargar el castigo de nuestro pecado, hermanos. La pregunta es, ¿el pecado tiene un castigo? ¿Sí o no? El que peca debe morir, y no solo debe morir, debe ser torturado por su pecado. Porque si no, ¿por qué se explican las enfermedades? Las enfermedades no son otra cosa sino la tortura de la muerte. O tú me vas a decir que alguien que está enfermo gravemente o enferma está feliz. Pucha, que gracias a Dios que me ha dado este cáncer, o estoy happy. Dios me ha bendecido con esta cirrosis. ¿Alguien dice eso? No, porque una enfermedad es un signo de muerte, de destrucción, de pobreza, se te da la plata en los médicos, de tristeza, de depresión. Entonces la enfermedad no es otra cosa que la tortura de la muerte, es morir despacio. Por eso la Biblia dice que el Señor cargó nuestras enfermedades también. Entonces a partir de eso yo me empecé a preguntar, si Él cargó nuestras enfermedades, ¿por qué yo tendría que estar enfermo? Si Él ya sufrió las enfermedades, ¿por qué yo tendría que estar enfermo? ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un derecho legal para rehusar la enfermedad, no para negarla. Porque yo he visto movimientos de fe donde la hermana está enferma de los riñones. Hermana, ¿qué te ha dicho el médico? ¿Que estás enferma de los riñones? No, pastor, no hable, no confiese, te dicen así. Yo estoy bien. No, hermana, no estás bien. Está mal de los riñones. No, usted no es un pastor de fe, usted está hablando mal, me dicen así. Hermanos, la realidad es una, la verdad es otra. La realidad es que esa hermana está enferma de los riñones. Es la realidad, nadie lo va a negar, lo puede decir una placa, un examen médico, ¿sí o no? Pero la verdad está por encima de la realidad. La realidad es que nadie puede caminar sobre el agua. La verdad es que para Dios no hay nada imposible. Amén o amén. La realidad es que tu marido se está emborrachando, que tus hijos no quieren creer en Dios. Pero la verdad es que si tú pones tu fe en Jesús, tú y tu casa se salvarán. ¿Se dan cuenta que la verdad puede ejercer una presión sobre la realidad y cambiarla? Estoy predicando grueso hoy día, ¿no? Yo entiendo que estás anotando y te vas a ir a tu casa todo un mes, porque esto me ha tomado a mí años entender esto, ¿no? Y pido a Dios que Dios te lo revele, ¿no? Porque lo puedes saber, pero Dios te lo tiene que revelar. Entonces, cuando yo me di cuenta, la suma de tus palabras es la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad, dice Jesús. Me di cuenta que la palabra de Dios es la verdad y que también existe una realidad. La realidad, pastor, es que estoy misio, no tengo plata, no tengo dónde caerme muerto. Esa es la realidad, hermano. Porque inventamos palabras para la pobreza, ¿se dan cuenta? Muchas palabras. Díganme algunas. Ya dije, aguja. Chihuán es una de las más modernas. Dígame otra. Xiaomi. ¿Qué? Mitsubishi. ¿Qué más? Misionero. Lata. Estoy lata. ¿Cuántas palabras hemos inventado para decir que somos abundantes? Solo algunas. Y casi nunca las aplicamos a nosotros, sino de otros.
o ese pata está forrado. Bueno, hermanos, yo quiero ser el forrado. ¿Está bien? ¿Tú quieres ser el forrado o no? Yo quiero así que Dios me bendiga abundantemente, no para mis placeres. A esta altura de mi vida he entendido que si Dios me bendice es con un propósito y si Dios me bendice es para dar. Amén o no amén. Y para que compremos un templo más grande y hagamos más cosas para Dios. Y ayudar a los niños del albergue. No te vas a olvidar. Amén. No seas tacaño. Hay que dar. Está bien. Amén o no amén, hermanos. Entonces, yo me di cuenta que su palabra es la verdad y que ejerce presión sobre la realidad. La verdad, la realidad es que nadie puede resucitar a un muerto. Pero la verdad es que Él es la resurrección y la vida. Amén o amén. Interesante, ¿sí? La realidad es que estás misio, no tienes plata, pero la verdad es que Él te va a bendecir, te va a suplir las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Traducido es, Él te va a dar conforme a lo que Él tiene. Ay, ¿cuánto tendrá pues Él? ¿Poquito, mucho? Abundante. Entonces Él va a suplir, esa es la verdad. Entonces yo me he visto momentos donde, por ejemplo, económicamente digo, Señor, yo no tengo un cobre para hacer esto. Esta semana hemos estado en Lima, en la iglesia más grande del Perú, que es Agua Viva. Le he visto de arriba, le he visto de abajo, le he visto del costado, le he tomado fotos, le he visto desde el baño, he visto los baños, he visto los pasadizos, he visto todo en esa iglesia y le he dicho al Señor, ¿por qué esto no puede pasar en Arequipa? Y como dicen los gringos, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no nosotros? Amén, amén. Eso me gusta a mí. Cuando alguien me dice, oye, esto se puede hacer, siempre yo digo, esto me lo enseñó un gringo, un misionero. Y él me decía, oh, Pastor Jorge, tú siempre pregúntate acerca de ti mismo, me decía. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no puede pasar eso en Arequipa? ¿Por qué no puede pasar ahora mientras estás vivo, Pastor Jorge? ¿Y por qué no puede pasar contigo, con tu mujer, con tus hijos, con tus hermanos? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no nosotros? Te creo, gringo, le decía. Es para mí. Creo lo que estás diciendo. Entonces yo me he ido a Lima y he visto, hermanos, la iglesia. Y he dicho, ¿por qué no aquí en Arequipa? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no nosotros? He visto casi, o sea que hermanos, había creo 10,000 jóvenes en un evento de jóvenes, solo para jóvenes. Algunos dicen que esa iglesia puede estar bordeando los 80,000 personas en Lima. He contado los baños, no he llegado al final. Tú dirás, pastor, ¿a eso vas al Congreso? Sí, a eso voy al Congreso. Hermanos, alrededor del Coliseo Mauta. ¿Se acuerdan del Coliseo Mauta, no? Donde era la más, se presentaban los conciertos de rock, Arena Hash. ¿No se acuerdan? No, es que yo soy santo, pastor. Bueno, ¿qué vas? No? Entonces yo digo, ya que esto, Señor, digo, wow, digo, esto puede pasar en mi vida, en mi ministerio ahora. Pero tú mírate, de repente estás atado a una enfermedad, estás atado a una pastilla y tú puedes decir, pero ¿por qué no libre de esto? ¿Por qué no libre de esta enfermedad? ¿Por qué no libre de esta deuda? Amén, no amén. La Biblia dice que Él va a suplir conforme a lo que Él tiene, no a lo que nosotros tenemos. Entonces yo me he dado cuenta que su palabra es verdad y que ejerce presión sobre la realidad. Yo no niego la realidad. A nosotros en Rema, en el Ministerio de Fe, nos enseñaron a negar la realidad. No digas, no confieses, no hables. No se trata de negar la realidad. Yo me acuerdo que un día, yo le llamaba eso la unción que rompe lentes. Llegó uno de esos profetas que oraba por los enfermos, hermanos, y había un chiquito ahí en una iglesia donde íbamos nosotros, que era de mi pastor, que tenía así unos lentes de fondo de botella, así, hermano, así sus ojos grandes, se miraba pues. Y el profeta empieza a hablar, dice, hermanos, dice así, hermanos, Dios puede sanarte la vista, pero tienes que dar un paso de fe. Si eres cojo, levántate, camina, decía así. Y yo recuerdo que se acercó el hombre y lo agarró a un caballito que tenía su bastón y también una silla, ¿no?, de ruedas. Trae para acá este bastón, y lo colgó en una cruz. Ahora eres sano en el nombre de Jesús. El viejito quería coger su bastón para irse, no podía irse, hermano. Y el chibolo, me acuerdo que agarró sus lentes. Ahora sí puedo mirar bien, dijo, agarró sus lentes y ¡pah!
los rompió, pues. Hermanos, el chibolo no miraba nada después, había que acompañarlo a tomar el taxi. Al día siguiente, él me contó a mí eso, que lo buscó al profeta. Y le dijo, por su culpa yo he roto mis lentes y mis lentes son caros, yo quiero que usted me pague. No, yo no te voy a pagar nada porque tú no has tenido fe. No, hermano, no se trata de negar la realidad, se trata de creer la verdad, lo que está escrito en la Biblia. Amén, amén. Entonces, todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través del conocimiento que tú tengas de Él. Por eso la Biblia dice, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. Entonces yo he conocido un Dios sanador, por ejemplo. Y no les hablo esto desde la tribuna, sino desde la cancha. Porque Dios ha sanado a mi esposa, la ha librado del cáncer, por ejemplo. Entonces yo digo, Señor, tú eres un Dios que sabe librar. Eres un Dios que cuando uno entiende que tú eres el sanador, tú eres el que libras, esa verdad ejerce presión sobre la realidad. Y aunque el doctor haya operado a mi esposa, ella está totalmente sana aquí, vivita y coleando, y haciendo todo lo que ella quiere sin limitaciones. No me importa cómo Dios lo haga, Dios lo hace a su manera, pero lo hace. Amén o amén. Ahora, igual con las deudas. De repente vives prestándote dinero y tú puedes decir, no, Señor, yo más bien voy a prestar. Porque ¿se acuerdan en el Deuteronomio 28? Parte de la bendición es prestarás y no pedirás prestado. ¿Sí o no? Amén o amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Si vas a prestar es porque tienes, hermano, ¿eh? Porque tienes. Amén o amén. Y después le voy a dar una clase acerca de prestar, porque también ha habido siempre problemas en las iglesias acerca de prestar. ¿Está bien? Yo te voy a dar la norma de prestar dinero, ¿ya? Te voy a dar la norma de prestar dinero. Un día estábamos hablando con mi esposa acerca de dar dinero a un familiar y mi esposa me dijo, Coco, solo te quiero decir una cosa. Si esta persona que es tu familia no te llega a pagar, por A por B no tiene el dinero, ¿te vas a pelear? Yo pensé bien, ¿me vas a pelear? No, tomo la decisión de no. ¿Te vas a enojar con él? ¿No le vas a hablar? No, voy a hablarle. ¿Esto va a estar en tu corazón como una raíz de amargura? No. Solo si es así, si estás dispuesto a ofrendárselo, si no te llega a pagar, prestémosles. Si él te lo devuelve, bien. Pero si no te lo llegara a devolver, eso no va a romper el vínculo. Si tú algún día vas a prestar, presta pensando así. Ahora, claro, si eres cristiano, vas a pagar lo que debes, pues, ¿sí o no? Si no, eres mormón, eres de otra iglesia, eres testigo de Jehová, no sé, eres de otra iglesia, ¿sí o no? Pero tú tienes que devolver lo que te has prestado, se supone, ¿no? Porque honras tu palabra, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Te voy a pagar y pagas. Se dan cuenta, ¿no? Pero si algo pasara y no te lo pueden pagar, te enojarías, romperías el vínculo. Esa es la forma en que un cristiano presta dinero. La otra manera, este no es el tema, pero voy a entrar en esto. Solo un paréntesis. Otra manera es trabajar con el dinero para que te paguen un interés. No, pastor, eso es usura. Eso no se puede hacer. Los bancos son del diablo, pastor. Ya, yo te voy a mostrar que no hoy día. La Biblia dice que el Señor le dio a un hombre 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1. Talento no es don. No es que sabía cantar, bailar, recitar, no. Talento era una medida de dinero, un peso de dinero que no era poco, era mucho dinero. Y la Biblia dice que Jesús le dio a un hombre 5 talentos y le dijo, trabájalos y hazlos producir. Le dio otro 2 y le dijo, trabájalos y hazlos producir, yo me voy y regreso. También esta es una figura de que el Señor nos ha dado algo a nosotros, Él se va al cielo, Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. Si hay algo que el Señor va a hacer con nosotros, es pedirnos cuentas. Amén o amén. Así de eso no te vas a librar, ¿eh? O sea, viene el Señor y me va a decir, te di esposa. ¿Qué hiciste con tu esposa? Esa bruja nunca quería venir a la iglesia, era una satanás. Si tú dices eso, el Señor va a decir, te fregaste. Te di esposa justamente para que tú le predicaras, seas tu pastor, seas su líder, la alimentaras espiritualmente, la guiaras a mí. Y la has dejado ahí que se junten con las viejas del mercado a hablar chanchullo y medio. Dios te va a decir, te he dado hijos. ¿Qué has hecho con su hijo?
ese sonsonazo no quería hacer nada, señor, se metió a chupar, a fumar, no lo voy a obligar también. Dios te dice, ¿qué cosa? Te va a decir, te he dado un sueldo. ¿Qué has hecho con el sueldo? Tú sabes que no alcanzaba, tú dabas poco también. Acá. Te he dado sillones, te he dado una casa. Cuando el pastor dijo, vamos a hacer grupos, celulares, eso, ¿por qué no daste tu casa? No, los hermanos son cochinos de Dios, siempre venían, rompían todo, no. Aparte, se quedaban ahí hasta la noche hablando, yo quería dormir, no. O sea, de algo te va a pedir Dios es cuentas. Te va a pedir cuentas de tu cuerpo. La Biblia dice incluso te va a pedir cuentas de tus palabras. Te va a sacar palabra, porque este juicio va a durar harto, Te va a sacar palabra por palabra y Dios te va a decir, acá hay un chiste. De Melcochita, que hablaba pura pavada, pura estupidez. Porque la Biblia dice que nos va a pedir cuentas hasta de las palabras ociosas que hemos dicho. Acá hay chisme, mentira. O ese juicio va a ser tac, así, hermanos. Ese juicio no es para condenación. Si tú tienes a Cristo Jesús, escucha que me estoy mandando con todo, escucha. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres salvo. Eso está en el libro de Corintios. Cuando Dios eche fuego sobre tus obras pueden ser hojarasca, madera, eso se va a quemar, ¿ya? Pero si tus obras son tesoro, oro, diamante, no se va a quemar. Y abajo Pablo dice, aunque es salvo, dice Pablo. O sea, somos salvos, pero el Señor le va a echar fuego a tus obras. O sea, todo lo que has hecho en esta vida, el Señor te va a pedir cuentas. Todo de todo. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, esto es interesante. Entonces, vamos a regresar porque no voy a acabar, hermanos, a la verdad y a la realidad. ¿Está bien? Entonces, tú tienes que hacer una diferencia. Por eso la Biblia, la suma de sus palabras es la verdad de Dios. O sea, todo lo que esté contrario a la palabra de Dios es mentira. Es mentira, porque el enemigo es mentiroso y padre de la mentira. Si tú quieres arrancar un negocio y Dios te dice, sí, yo te voy a apoyar, yo voy a bendecir la obra de tus manos, esa es la verdad, ¿sí o no? Pero el enemigo viene y te dice, no, y si fracasas, y si te va mal, y sé que esto, que el otro, no, ¿cuántos talleres hay igual? No creo que te vaya bien. Eso es mentira. Tú miras a tu padre y dices, no, mi papá va a ir a la iglesia, va a ser bendecido, va a escuchar la palabra de Dios. Y el enemigo te dice, tu viejo nunca va a cambiar, así se va a morir tu viejo. Eso es mentira. Yo les voy a contar la historia de un predicador que para algunos les va a romper la cabeza, pero era un predicador católico llamado, ya me olvidé su nombre, Stephanie Mil Vélez. Este era un moreno centroamericano que yo lo descubrí a través de unos cassettes. Escuché una prédica de él acerca de la higuera y cuando yo lo escuché, yo me acababa de convertir, quedé totalmente impactado por este predicador y por su testimonio. El hombre había sido internado en el hospital, tenía un tumor que ya no le permitía ver y aparte tenía como convulsiones epilépticas y varias otras enfermedades. Se había agravado toda su enfermedad y joven lo habían llevado al hospital en Centroamérica y lo habían dejado ahí para que muera. Su familia pertenecía a una comunidad carismática católica, que era bastante parecido a los cristianos en esa época. Hoy día los carismáticos ya no tienen nada ni de carismáticos ni de cristianos, hermanos. La vez pasada me invitaron a uno, lo primero que vi fue sus imágenes y sus ritos religiosos, que eso no se hacía antes en las comunidades carismáticas católicas, ¿ya? Entonces, este hombre amaba la Biblia, su familia amaba la Biblia. Y entonces él lee en la Biblia Isaías 53. Dice que él llevó nuestras enfermedades. No dice que llevará nuestras enfermedades, sino dice la Biblia que él ya llevó nuestras enfermedades en tiempo pasado. Y le pregunta a Dios y le dice, si tú ya llevaste esta enfermedad, ¿por qué la estoy padeciendo? Le dice. Y Dios le dice, porque es una mentira del diablo. La verdad es que yo cargué tu enfermedad y tú eres sano. Él escucha esa voz profunda en su corazón y viene su mamá con el curita para darle la extrema unción porque se iba a morir y le dice, ya ha venido el padrecito para orar. Listo, mamá, dice el joven, vamos a orar por sanidad, dice así. No, hijito, vamos a orar ya porque ya te vas ya. ¿Cómo me voy, mamá? Tengo cosas que hacer. La Biblia dice que Él cumplirá. ¿Han leído esa promesa? Él cumplirá su propósito en ti. Amén, amén. Ahora, escúchame, si tú ya has reconocido tu propósito,
Si tú sabes para qué has nacido y te mueres antes, te mueres por bruto. Sí, te mueres por bruto. ¿Sabes por qué? Porque estabas comiendo mal, porque te estabas arriesgando al manejar en una carretera. O sea, fuiste tan imprudente, tan necio, que tú no entregaste el espíritu, sino que te quitaron la vida. Porque normalmente Dios quiere que tú cumplas tu propósito en esta vida. Amén, amén. Entonces Dios quiere que cumpla. Entonces el hombre dice, no mamá, yo tengo un propósito y esta enfermedad, esta dolencia no me la puede quitar nadie. O sea, Dios me ha dado un propósito. Yo por las llagas de Jesús ya fui sanado. Entonces la verdad es que yo soy un hombre sano. Este testimonio lo dio acá en el Coliseo La Salle, hermanos. Yo fui a verlo porque yo lo había escuchado siempre por cassette, y cuando llegó a Arequipa yo dije, no me lo va a perder, ¿eh? Aunque me hicieron rezar el Ave María antes, no importa, dije. Pero yo, porque estaba el obispo, ahí no sé quién estaba. Pero el hombre predicaba la Biblia, hermanos, ¿ah? Y es más, luego había sanidades cuando él oraba. ¿Te acuerdas, Estefanía? Había milagros, sanidades. Eso me hizo pensar que acá no importa si eres bautista, pentecostal, anglicano, luterano, presbiteriano, cuadrangular, lo que sea que seas. Hermanos, si tú tienes fe, Dios te puede usar. Y saben, escuchen, hermanos, al día siguiente la mamá se va y va a regresar. Mi hijo está loco, dice. Ya está loquito, ya. Seguro tanta inyección, tanta anestesia. Ya se ha loqueado mi hijo. Está diciendo que está sano. Oye, el hombre en el hospital, hermano, en Centroamérica, agarra y dice, pucha, pero si estoy sano, ¿qué hacen los sanos en el hospital? Dice, yo me voy, se cambia, hermanos. Se cambia la ropa y se escapa del hospital. Se da su alta voluntaria, él mismo. Se sale del hospital y dice, ahora voy a glorificar a Dios. Dice, voy a predicar cómo Él me ha sanado. Estaba el tumor ahí, ¿eh? Estaba todo igual, ¿no? Y el hombre se va y dice, hermanos, quiero contarles cómo Dios me ha sanado, en un parque, hermanos. Y la gente se empieza a juntar. Yo tenía un tumor, yo caía al piso y tenía epilepsia y vomitaba sangre por la boca, pero Dios me ha sanado. Y de repente, hermanos, empieza a tener una convulsión ahí y cae al piso. Y todos, pucha, parece que Dios no lo ha sanado. Pero miren la diferencia entre un hombre que cree y una multitud que solo observa. El pata cuenta esto en su testimonio. Él dice, yo me levanté, cogí un pañuelo y me limpié la sangre de la boca, dice. Luego miré la sangre en el pañuelo y grité con todo mi corazón, mentira del diablo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Él llevó mis enfermedades. 15 años después, en el Coliseo La Salle, sin tumor, sin epilepsia, visión 20/20, el tumor desapareció, la epilepsia desapareció, todo desapareció cuando el médico le dijo que solo unas semanas y se moría. Y cuando él contaba ese testimonio, la gente pasaba adelante y él decía, vamos a hacer lo mismo, vamos a creer la verdad de Dios, que Él es sanador. En el año, no sé qué año lo vi, 2002 creo, pero también, hermanos, Dios es sanador 2024. Y el próximo año Dios es sanador. Amén. Porque su palabra no cambia. Y lo que tú necesites de Él está provisto en su palabra para nosotros. ¿Qué necesitas en esta vida? Salvación tienes, porque has recibido a Jesús en tu corazón. Mi pregunta es, ¿tienes paz? ¿Estás disfrutando de la bendición de Dios? ¿Eres espiritualmente, estás creciendo? Si no, nos parecemos a esos judíos que ellos pensaban, porque había una promesa, ¿no? Si tú eres hijo de Abraham, tú tienes derecho a esperar el Mesías, que el Mesías te liberte, que el Mesías te sane, que el Mesías te pague la cuenta del teléfono, la luz, todo. Entonces los judíos decían, no, cuando llegue el Mesías, sí. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Porque Dios le ha hecho una promesa a Abraham y a sus descendientes. Entonces nosotros somos. Pero ¿sabes qué? Un día Jesús se va al pozo de Betesda, que era una piscina donde dice que estaban hartos, cojos, ciegos, enfermos, y dice que cuando el agua se movía, que yo no sé si era un geyser o lo que, por qué se movería el agua, ¿no? Y dice que el primero que se metía en la piscina era sanado.
¿Ya? Y este cojo había estado intentando 38 años ser sanado. Sí, hermanos, eso me habla un poquito del cojo, ¿ah? Porque hay gente que quiere ser sana, quiere ser bendecida, quiere ser prosperada, quiere tener un buen matrimonio y solo lo intenta un mes. Solo lo intenta una semana. Yo he visto hermanas, pastor, ahora sí voy a orar por mi esposo, pastor, por mi hijo, pastor. Ya, hermanita, ya, al mes. Mana, ¿cómo está tu esposo? Ese es un diablo, pastor, no me hable. Pucha, yo digo, se le acabó la fe. 38 años el hombre tratando de entrar a una piscina para ser sanado. 38 años, y yo creo que llegó ahí a los 10, 11, no creo que lo hayan traído de bebito, ¿no? Sino quién le daba la lechecita, ¿no? Ese ya llegó madurito ahí, súmale de repente 10, de repente 48 años. Un hombre que está intentando, y llega Jesús y hace la pregunta maravillosa que nos hace a todo el mundo y que siempre contestamos la misma soncera que contesta el cojo. ¿Ya? Jesús viene y le dice, miren, le dice, ¿quieres ser sanado? Le dice así. ¿Qué tenía que haber contestado? No es difícil, hermanos. Es solo decir, sí, sí o no. Pero mire, Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Y el hombre le dice, lo que pasa es que cada vez que se mueve el agua, yo me tiro rápido para entrar al agua, pero otros se meten y así estoy 38 años que no puedo ser sanado. Miren, hermanos, Jesús le preguntó, ¿por qué no eres sanado? Él le preguntó, ¿por qué no eres sanado? ¿Qué le preguntó? Mucha gente hoy día, Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Y la gente dice, lo que pasa es que el médico ha dicho. No, yo no te pregunto por qué no eres sano. ¿Quieres salir de deudas? Te dice Jesús. Lo que pasa es que yo no gano tanto. Yo no te he preguntado por qué no pagas las deudas. Ahí hay un error gigante que todo el mundo comete hoy día. Jesús te dice, ¿quieres esto? Es como cuando hacemos un retiro en la iglesia, escucha. Y yo les digo, ¿quieren ir al retiro? Ay, pastor, lo que pasa es que no, mi jefe no me va a dar permiso. Yo te he preguntado si te van a dar permiso. Yo te he preguntado si quieres ir al retiro. Hermano, si tú quieres ir al retiro, Dios te manda al retiro y tu jefe se muere mañana. Y justo el velorio les dan días libres. Es una exageración, ¿no? ¿Quieres dar para los niños? Lo que pasa es que no tengo. Yo te he preguntado si tienes o no tienes. Mañana sales por la calle y te encuentras un rollo con 1000 soles, hermano. O sea, Jesús no pregunta por qué no tienes lo que quieres, pero siempre le contestamos, lo que pasa es que yo no tengo plata, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que yo no me apellido Winston, yo soy Mamani, Quispe, lo que sea, yo nací en el Perú, yo no tengo tanta plata, yo no soy esto. Siempre le estamos diciendo a Dios la razón por la cual no tenemos lo que queremos. Pero Jesús en ningún momento le preguntó eso al cojo. Le dijo, ¿quieres ser sanado? Y el hombre, lo que pasa es que... Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, mejor estás sanado antes que hables más cosas. Y lo sanó. Es interesante, ¿no? O sea, aquí en la palabra de Dios todo es verdad. Y todas son promesas para nuestra vida. Hermanos, yo he quedado impresionado de su amor de Él, porque hay tanta promesa acá que prácticamente no hay una área en tu vida, escúchame, un sector de tu vida que no haya sido copado por una promesa. ¿Te duele la uña? Hay promesa para eso. ¿No tienes plata? Hay promesa para eso. ¿Te acaba de dejar el novio? Hay promesa para eso. ¿Se te ha muerto la vaca? Hay promesa para eso. Hay promesa para todo. No entiendo por qué tendríamos que vivir desolados y tristes si Él que ha prometido estas cosas es fiel. ¿Sí o no? Porque si me la promete un político, yo no le creo, hermano. Pero si el que promete es el que ha hecho el cielo y la tierra, el que dice mía es el oro y la plata, el que dice que es todo suficiente para nosotros, el Shaddai de nuestra vida, yo le voy a creer. Le voy a creer sus promesas. Por eso para mí es importante leer mi Biblia, porque a veces la misma promesa, escúchame,
la he leído 100 veces y no la he entendido. Hasta que un día pasa algo en mi vida y esa promesa es la que yo necesitaba entender en ese momento de mi vida. Cuando mi esposa estuvo pasando por el cáncer, nosotros lo que necesitábamos entender era que Él era un Dios que libra del mal. Y el Salmo 91 dice: yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando yo leí eso, yo dije: el cáncer es la peste destructora de este tiempo y el enemigo es el que ha tirado el lazo contra mi familia, y tú nos vas a librar del lazo del cazador. Una sola promesa, creer en una sola promesa. Mi esposa y yo la tiene a ella sentada esta noche aquí. Probablemente si no hubiésemos creído en esa promesa, no estarías aquí, o estarías en una cama, en un hospital. ¿Entienden lo que les digo? Creer esa promesa un día me hizo saltar. No quiero parecer frívolo, pero nuestro Dios es tan generoso. Me hizo saltar de años de alquiler a tener un departamento y luego poder comprar otro y otro. Pastor, están buenos los diezmos. No, hermanos, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Nosotros con mi esposa hacemos un trabajo ad honorem aquí. Nadie nos paga de tus diezmos. Somos maestros, profesores. Trabajamos en el colegio de la iglesia. Pero ¿qué hacemos? Le ponemos fe y dedicación al trabajo. Y el Señor nos bendice a través de nuestro trabajo. Porque Pablo, escúchame bien, Pablo hacía carpas, ¿recuerdan? Y en la tarde se iba a predicar. Hasta que un día dejó de hacer carpas para irse a predicar por completo, porque ya no le alcanzaba el tiempo. Un día tendré que dejar el trabajo secular también y dedicarme solo a la iglesia, cuando seamos como Agua Viva, una iglesia grande de miles de personas. Entonces ahí no solo uno, varios pastores tienen que trabajar en la iglesia, ¿sí o no? Porque así es. Pero ahora no. Dios me hace vivir la fe a diario, como a ti y como a mí. Yo me levanto temprano a las 6 de la mañana, cocino con mi esposa. Y llevamos a los chicos al colegio y los recogemos del colegio y trabajamos. Y dejamos el trabajo a las 3 de la tarde ahí y agarramos el otro trabajo que es la iglesia y empezamos a soñar con las almas y empezamos a creer. Quizás Dios nos ha permitido hacer eso para que tú también te des cuenta que con el trabajo que tienes puedes servir a Dios mejor y más que lo que sirven tus pastores, porque probablemente tú eres mucho más inteligente que nosotros y tengas muchos más dones que nosotros para darle a Dios. Entonces sí se puede. Yo me he dado cuenta que uno puede trabajar y sacarse el ancho y también puede servir a Dios con todo su corazón. Y venir a un discipulado, por ejemplo, los miércoles. Te invito con todo el corazón, ven, llénate de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios es bueno, ¿no? Lean su Biblia, por favor, lean su Biblia. Busquen la promesa que tú debes tener algún problema, porque todos tenemos problemas. Si tienes alguna situación, googléalo. Promesas para novio que te dejó. Te va a salir. Ahí el Señor te va a decir que Él no te ha dejado, Él no te va a abandonar, que esto, que el otro. Probablemente tú dirás: ay, pastor, yo estoy dolido porque mi papá me abandonó. Promesa para cuando tu viejo te abandona de niño. Y ahí te sale, hermanos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo no te abandonaré, dice el Señor. Amén, amén. Cualquier cosa en esta vida está cubierta por una promesa de Dios para tu vida. Así de bueno es Él. Así de bueno es Él. Amén, amén. Pastor, no puedo dormir. ¿Hay promesa para eso? Claro. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. A veces dirigir un colegio no es fácil. Trae ansiedad, estrés, preocupación. Y a veces yo pienso: uy, mañana hay que hacer esto, mañana esto, el otro, tengo que esto, que el otro. Y digo: no, pero es de noche. Que mañana se preocupe por sí mismo. Esta noche yo voy a descansar. Dame tus sueños, Señor. Hazme descansar tranquilo. Amén, amén. A veces estoy pensando en los problemas. ¿Les pasa a ustedes?
¿Cómo voy a resolver esto? Estoy en el carro, se me pasa el paradero porque estoy pensando en el problema, hermanos. O a veces estoy manejando y Stephanie me dice, oye, vivimos hace 30 cuadras abajo. Oye, de verdad, no, pucha, doy la vuelta. De verdad, hermanos, pasa así. Ella piensa que estoy yéndole a comprar pollo o algo. No, hermano, me he equivocado porque mi mente está en una preocupación. Mi mente está en una preocupación. Pero la Biblia dice, escúchame, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en el problema persevera. No. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Piensa en Dios todo el tiempo y vas a ver cómo te olvidas del problema y viene paz. Y el día siguiente lo resuelves o hasta se resuelve solo. ¿Han visto que hay algunos problemas que se resuelven solo? Y uno dice, pucha, para eso me he preocupado tanto, dice. Y se resuelven solos, hermano. Ahora, no es tan que se resuelven solos, ¿ah? Sino aquel que te guarda en completa paz, lo resuelve. Amén o amén.